Parashat Shemini significa octavo. En el octavo día. Después de varias semanas, de muchos capítulos, podríamos decir que este es como el preludio más largo que tenemos en la Torá. Hemos estado leyendo casi de una manera interminable sobre los preparativos para el momento en el cual el Eterno posaría su presencia en medio de su pueblo. Han sido muchos capítulos, muchos versos como preparación que nos han venido hablando acerca de esto. Prácticamente son 5 parashiot las que hemos dedicado sobre este tema. Desde Terumá, Tetzabé, Kitizá, Vayaquel, Pekudei, en donde estuvimos aprendiendo las instrucciones para la construcción del santuario. Posteriormente, Vaikra y Sab, en donde se detallan todas las diferentes clases de ofrendas que se iban a presentar en el santuario. Y luego llegamos a la parte donde los sacerdotes pues tienen que ser consagrados al Eterno, y una ceremonia de 7 días. Entonces vea todo lo que se tuvo que venir dando desde el llamado para que todos ofrendaran, para que todos colaboraran para la construcción del Mizkan, desde la elección de los que iban a hacer, los que iban a dirigir los trabajos, los artesanos, y luego todo cómo se fue construyendo, cómo se fue haciendo. Bastante contenido que hemos estudiado, algunos textos incluso repetitivos, porque así de importante era el Mizkan. O sea, recordemos que el Mizkan tenía como propósito que la presencia del Eterno descendiera en medio del pueblo de Israel. Entonces, dedicamos bastante estudio, bastante texto de la Torá para todo ello. Y entonces, finalmente se llega el día. ¿Sí? Finalmente se llega el día para Parashat Shemini, en el octavo día, dice la Torá. O sea, el día más esperado. El día en el cual se habría de inaugurar el Mizkan, y el día en el cual la presencia divina iba a descender en medio de su pueblo. Entonces todo eso estaba llegando, todo eso se estaba manifestando justamente en el octavo día. O sea, vamos a decir, todo este drama está llegando a su clima, se está llegando al momento más importante. Moisés y Aarón habrían de bendecir al pueblo de Israel ese día, y todo el pueblo habría de ser testigo de cómo la presencia divina iba a descender, iba a estar allí con ellos. Pero de pronto, cuando todo parece estar muy bien, cuando todo parece color de rosa, en ese día de fiesta, en ese día tan esperado, viene una tragedia. Ocurre algo que no estaba, digamos, en el libreto, algo que nadie se esperaba que fuera a pasar. Porque cuando tú te estás preparando para un día de fiesta, para un día especial, nunca pasa por tu cabeza que justamente ese día vaya a ocurrir
una tragedia. Pero eso fue lo que pasó. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice ahí el texto sagrado, cada uno de ellos tomó su incensario, pusieron fuego allí y colocaron sahumerio sobre ellos y ofrecieron delante de Dios un fuego extraño que no les había sido ordenado. Entonces surgió fuego delante de Dios que los consumió y murieron delante de Dios. Moisés le dijo a Aarón, sobre esto habló el Eterno al decir, yo seré santificado a través de mis allegados y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10, versos del 1 al 3. El día tan importante, tan esperado, de pronto se convirtió en tragedia. Y en medio de todo esto, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta de que hay una razón, hubo una razón para la muerte de Nadab y Abiú. Hay muchas cosas que se dicen sobre por qué murieron Nadab y Abiú. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Qué es lo que han leído sobre la muerte de Nadab y Abiú? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué murieron ellos? Hay un rabino que se llama Rashi, que escribió parte del Midrash, y dice que las interpretaciones era que estaban borrachos, porque dice que ese tipo de mezcla no se podía hacer en el estado de ebriedad, ¿verdad? Siento que se tenía que llevar pues, era una especial, una receta especial, pero que ellos llevaran fuego extraño y dicen que eso no era como que, aunque no fuera el proceso, pero como lo hicieron, estaban tomados ellos. Ok, ahí hay una opinión, ¿verdad?, de uno de los comentaristas más importantes de la Torá, ¿verdad?, durante siglos, Rashi, y ahí dice su opinión, su comentario, de que murieron porque tomaron vino. Y eso, bueno, en nuestra parashá, más adelantito se le dan instrucciones a Aarón y a sus otros hijos para que nunca vayan a tomar vino antes de entrar al santuario. Y de ahí probablemente Rashi dice, entonces es que aquellos tomaron vino. Entonces sí fue que llevar fuego extraño, pero no precisamente por eso. Probablemente, ¿verdad?, tomaron vino. Esa es una razón o uno de los argumentos que se dan de por qué murieron. ¿Qué más? ¿Qué más han por ahí leído? ¿Alguna razón diferente? Yo leí que porque se llenaron de sombra, que la actitud era incorrecta. Ok, una actitud incorrecta. Muy bien. Hay otros comentaristas que dicen que Nadab y Abiú entraron en el Kadosh Kadoshim, o sea, en el lugar santísimo, ¿verdad? También por ahí dicen que ellos entraron y nadie debía entrar ahí. Como sabemos, el lugar santísimo estaba reservado para que solamente el sumo sacerdote entrara, y solamente una vez al año, en el día más santo de todos los días, que es el Yom Kippur. Entonces, por tampoco la Torah dice que entraron ahí. Entonces, pero es otro comentario, es otra explicación que algunos dan para decir que por qué murieron, porque entraron en el lugar santísimo. Otros dicen que ellos se llenaron como de arrogancia, lo que decía nuestra hermana Leila, ¿no?, una mala actitud. Incluso por ahí un Midrash dice que ellos ya querían que Moisés y Aarón se murieran para ellos ya poder dirigir al pueblo. También por ahí hay unos escritos en los libros sagrados de los judíos que dicen que Nadab y Abiú, ellos eran personas muy preparadas,
que eran personas de un nivel espiritual, fíjense, incluso más alto que Moisés y que Aarón. Pero de pronto ese nivel espiritual tan alto que manejaban, pues los hizo caer. O sea, como si no supieron manejar esto. Pues hay varios comentarios, hay varias cosas que se dicen acerca de esto, y todas las interpretaciones que se dan o las explicaciones que se dan de por qué murieron ellos se basan en los diferentes textos de la Torá que nos hablan de la muerte de Nadab y Abiú. Levítico 10:2, Levítico 16:1, Números capítulo 3 verso 4 y Números capítulo 26 verso 61. Tenemos 4 menciones en la Torá acerca de la muerte de Nadab y Abiú, y en cada uno de los 4 textos se menciona, digamos, algo distintivo, algo que da pie a una interpretación, como el tema de que estaban borrachos, o de que entraron al lugar santísimo, o que su actitud fue la equivocada, llena de arrogancia. Cada uno de ellos encuentra una explicación en estos 4 textos de la Torá. Lo cierto es que, yéndonos a la parte sencilla del texto, a lo que nosotros podemos leer en esta porción, algo simple, algo sencillo, una respuesta así que yo puedo ver ahí, es que Nadab y Abiú murieron por no seguir instrucciones. Yo lo podría resumir a eso, sin especular tanto, sin tratar de saber exactamente qué fue lo que hicieron mal. Lo que sí estoy seguro es que ellos no siguieron instrucciones. Entonces hoy podemos titularle a nuestra enseñanza así: la importancia de seguir instrucciones. Porque estarán de acuerdo, hermanos, con este pensamiento. Esto me lo encontré ahí, en el Google, me encontré esa imagen, me gustó y dije, la voy a usar. Porque ya tenía yo en mente este título, ¿no? La importancia de seguir instrucciones. Y ustedes ven que ahí dice: seguir instrucciones puede traernos beneficios. Yo le quitaría el puede, yo diría: seguir instrucciones siempre te va a traer beneficios. O sea, si tú eres una persona con la capacidad de hacer lo que se te dice, con la capacidad de seguir las instrucciones, entonces tú siempre vas a ser bendecido, siempre vas a obtener beneficios. En cambio, cuando no se siguen las instrucciones, ¿qué va a pasar? No seguir instrucciones, hermano, trae consecuencias. Es así. Y también podemos decir, siempre va a traer consecuencias. Sí, consecuencias negativas, ¿verdad? Y esto es tan fácil de entenderlo, tan sencillo de ilustrarlo, como cuando vas manejando, ¿no? Ya ven que luego cuando vas manejando hay unos como tubos en las esquinas, ¿verdad?, que dicen alto. ¿Sí los han visto? Así, hay unos tubos con una cosa ahí que dice alto. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces los que van manejando no se detienen. Entonces, o no lo ven, o no saben para qué está ahí. Y entonces, ¿qué hacen? Se sigue. ¿Cuál es la consecuencia? Puede ser un accidente, puede ser un choque, puede ser que atropelles a alguien, algo puede pasar, porque no estás siguiendo las instrucciones. O el semáforo rojo, ¿no? Muchas personas ven el semáforo en rojo
Y parece que no saben que el rojo significa deténgase, alto. Quizás piensan que el rojo significa siga y se pasan el rojo. O algunos piensan que el rojo significa deténgase tantito, vea si no viene nadie, entonces dele. Pero no es eso lo que significa. Entonces, seguir instrucciones te va a beneficiar, te va a bendecir. No seguirlas te va a perjudicar. La Torah, la palabra de Dios, es un libro de instrucciones. Dios nos da a conocer su voluntad a través de su palabra. Dios nos da a conocer sus leyes a través de su palabra. O sea, la palabra Torah significa literalmente como instrucción. Algunos dicen enseñanza. A mí me gusta más que instrucción, porque Dios siempre nos ha dado instrucciones desde el principio de los tiempos. Porque necesitamos las instrucciones para poder hacer bien las cosas. Lo que veo yo en el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que murieron en aquel día, es que ellos murieron porque no siguieron las instrucciones. Es así. Así de sencillo. Por eso es tan importante seguir instrucciones. Ahora, ese día, el día de la inauguración del Mishkan, el día de la inauguración del santuario, quienes iban a estar a cargo de toda la ceremonia, pues eran los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes había allí en ese momento? 5. Aarón y sus 4 hijos. En ese momento ellos eran los encargados de toda la ceremonia que se iba a realizar en ese día de inauguración. Sabemos que toda la tribu de Leví había sido elegida para el servicio del santuario. Muchos de ellos iban a ser levitas, otros iban a ser sacerdotes. Pero en ese momento, ese día de la inauguración, quienes estaban a cargo de todo eran 5 personas: Aarón y sus 4 hijos. Y ese día, de esos 5, 2 sacerdotes murieron. Y murieron trágicamente por no seguir instrucciones. Y eso nos lleva justamente a una pregunta. En este caso vemos a Aarón en acción por un lado y vemos a sus hijos en acción, los 2 hijos que murieron. ¿Cuál fue la diferencia entre Aarón y sus 2 hijos? Y al plantearme esa pregunta, mis hermanos, ¿cuál fue la diferencia? Porque por lo que vemos ahí, los sacerdotes estuvieron en el filo de la navaja. Los sacerdotes todos estuvieron expuestos a morir. Y la razón es que la presencia divina se manifestó allí. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, de la manera como se manifestó aquel día, mis hermanos, ahí tenemos que decirlo así. Ahí hay riesgo, Ahí hay riesgo. ¿Por qué? Porque la presencia divina tiene una característica muy peculiar que se llama santidad. Santidad. Y la santidad es algo con mucha fuerza. La santidad es algo que desata una serie de situaciones a su alrededor que se pueden sentir, que se pueden palpar. Cuando una persona percibe la santidad de otra, eso causa algo sentido.
Recuerdan en una ocasión donde nos dicen las Escrituras que Pedro, el principal discípulo de nuestro bendito Señor, después de ver una señal maravillosa que hizo Yeshua, Pedro se le quedó viendo y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es decir, ese día Pedro pudo percibir la santidad de Yeshua y él se sintió indigno. La santidad de Yeshua fue como si lo hubiera golpeado y él entonces se sintió totalmente indigno. Hubo otros que al darse cuenta, al percibir que estaban siendo testigos de una manifestación de la presencia divina, pensaron que iban a morir. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el profeta Isaías? En esta visión que tuvo, capítulo 6 del libro del profeta Isaías, cuando dice que él tuvo esa visión del trono del Eterno. ¿Y se acuerdan qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Dijo. Porque siendo yo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. ¡Ay de mí! Voy a morir. Porque él sintió que la santidad del Eterno lo iba a matar. Ahora, tenemos otro caso como los padres de Sansón, que también dijeron: segurito nos morimos. Ahora, ¿de dónde venía este pensamiento? ¿Por qué las personas sentían eso? ¿Por qué las personas pensaban que al ser testigos de una manifestación de la presencia de Dios iban a morir? Cuando Dios le habló al pueblo de Israel allá en la montaña del Sinaí, capítulo 19 del libro del Éxodo, Dios, el Eterno, dio unas instrucciones antes de. El Eterno anunció que Él iba a descender sobre la montaña. 3 días antes de Él descender, le dio instrucciones al pueblo y les dijo que se prepararan. Él está advirtiendo: Moisés, hagan todos los preparativos. Dentro de 3 días yo voy a descender sobre la montaña del Sinaí. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Recuerdan algunas instrucciones, hermanos, que les dio el Eterno? Lavarse, purificarse. Dile que a todos, que se me purifiquen todos. Los quiero, pero bien bañaditos, ¿no? Tenían que llevar a cabo una purificación antes de. ¿Y qué más decían? La ropa, ¿verdad? Las ropas bien limpiecitas. O sea, no nada más ellos tenían que purificarse, las ropas también bien lavaditas, bien limpias. ¿Qué más les dijo? No toquen mujer. 3 días antes, no toquen mujer. Los quiero todos bien concentrados. ¿Por qué el tema de no tocar mujer? ¿Por qué piensan? ¿Es pecado? Por lo del tamé. No, ¿verdad? Pero esta próxima semana viene la Parashat Tazria, en donde vamos a recordar estos temas. Tamé y Tahor, exactamente, ¿no? El estado de pureza e impureza. Lejos, cerca. ¿Sí? Recuerdan, el año pasado aprendimos estos términos y decíamos que Tamé y Tahor tienen que ver con estar lejos o estar cerca de Dios. El estado de impureza te hace estar lejos de Dios. El estado de pureza te hace estar cerca de Dios.
En este caso, las relaciones sexuales, las cuales implican un desprendimiento de potencial de vida, ponen en un estado de impureza a la persona. Por eso el Eterno dice: no toquen mujer, o sea, no caigan en estado de impureza. Entonces Él está advirtiendo todo lo que tenían que hacer. También les dijo que tenían que marcar un perímetro alrededor de la montaña y que de ese perímetro no debían de pasar. Solamente van a llegar hasta allí donde esté la marca. Y el Eterno les dijo: porque si algunos se desobedecen o no siguen las instrucciones, y si les ocurre pasar más allá, dijo el Eterno, no respondo. Puede haber gran mortandad en el pueblo. Entonces, todas esas advertencias que el Eterno les dio eran instrucciones. Y es que la santidad del Eterno es tan fuerte que si tú estás cerca de esa santidad en un estado de impureza, definitivamente vas a morir. Entonces, ¿qué marcó la diferencia entre Aarón y sus hijos? En otras palabras, ¿cuál fue ese estado de impureza entre él y sus hijos? Ya dijimos, ellos no siguieron instrucciones. Pero ¿qué fue lo que los llevó a no seguir instrucciones? Eso, mis hermanos, es la clave. ¿Qué fue lo que los llevó a no seguir las instrucciones? Bueno, los sabios de Israel nos dicen que a Aarón se nos dice un detalle en nuestra parashá. Se nos da un detalle acerca de Aarón al principio de la porción, en donde Moisés le dice a Aarón: acércate al altar. Primero Moisés le da las instrucciones de lo que tenía que hacer, pero hay un momento allí donde Moisés le dice: acércate. ¿Por qué le dice acércate? Y los comentaristas judíos dicen que Aarón no se atrevía, a acercarse, que Aarón estaba nervioso, si usted quiere, que Aarón tenía miedo de llevar a cabo las tareas que tenía que hacer. Ahora, esto es muy comprensible. Desde una perspectiva así totalmente humana, es muy comprensible que Aarón tuviera miedo, que tuviera nervios. A final de cuentas, a este punto de la historia, Aarón siempre había ocupado, vamos a decir, el segundo lugar. En otras palabras, Aarón siempre había sido como el asistente de Moisés. Pero estarán de acuerdo, hermanos, que no es lo mismo ser el asistente que ser el que está a cargo. Y puede ser que tú sepas hacerlo. Puede ser que tú por mucho tiempo desempeñes un puesto, un trabajo de asistente de alguien más, y que ya hayas aprendido absolutamente todo y que lo sepas hacer. Pero el día que te dicen: oye, ahora tú vas a estar a cargo, algo pasa, porque ya el hecho de que tú sepas: yo a cargo, es que yo nunca he estado a cargo. La responsabilidad de saber que ahora depende de ti, que ahora recae en ti, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, Aarón estaba nervioso. Por eso Moisés se acerca: Aarón, ándale, acércate, ya es tiempo, ya te toca. Probablemente Aarón decía: ¿y no vas a ir conmigo? ¿Y no me vas a ayudar esta vez? Es tu momento.
ahora te toca a ti. También hay quienes dicen que Aarón se sentía así, se sentía un tanto inseguro por lo que había hecho cuando el becerro de oro. Incluso dicen algunos que cuando Aarón veía el altar, porque ¿a dónde se tenía que acercar Aarón? Al altar de los sacrificios. ¿Y se acuerdan cómo era el altar? El altar tenía cuernos en las cuatro esquinas. Entonces dicen algunos, Aarón veía los cuernos del altar y se acordaba del becerro de oro. Y eso lo hacía sentir culpable, lo hacía sentir mal, lo hacía sentir indigno. ¿Cómo yo que hice eso? ¿Cómo? Ahora voy a pasar. Y entonces él tenía miedo de morir. Tenía miedo de morir. Y por eso no se quería acercar. Pero finalmente lo hizo. Se sobrepuso, se acercó y cumplió con su ministerio. En otras palabras, hermanos, Aarón realmente tenía ciertas reservas para hacer lo que tenía que hacer. En cambio, sus hijos, Nadab y Abiú, todo parece indicar que ellos eran todo lo contrario a Aarón. Ellos no tenían ni nervios, ni miedo, ni inseguridad. Es más, ellos estaban como que ya queriendo, ya con un pie, yo voy a hacer las cosas. Ellos eran como muy impetuosos, ellos eran como muy audaces, como muy arrebatados, proactivos. O sea, ellos eran, sí, no, a mí no necesitan decirme qué hacer, yo hago las cosas. Hasta lo que no me pidan que haga, yo lo hago también. Yo no necesito a Moisés, ni necesito a Aarón, yo voy a hacer las cosas. Ellos eran así. Ellos pensaban así. Ellos se sentían así. Se sentían muy seguros. Y de allí que algunos comentaristas digan que la actitud de ellos dos era soberbia, o rayaba en la soberbia. Eran muy atrevidos. Y esa era una diferencia marcada entre Aarón y sus hijos. Entonces podemos ver que efectivamente era la actitud muy diferente entre uno y los otros. Aarón, por un lado, sentía como, ¿quién soy yo? Como, ¿quién soy yo para hacer esta tarea tan importante? Y Nadab y Abiú pensaban, pues, ¿quién son ellos? O sea, yo sí soy la persona adecuada, o nosotros somos los adecuados. Mientras Aarón se sentía indigno, ellos se sentían totalmente merecedores. O sea, esto es algo que yo merezco hacer. Nos toca, ¿no? Por derecho, por capacidad. Nosotros podemos y debemos hacer este trabajo. Pues había una marcada diferencia entre ellos que finalmente llevó a Nadab y a Abiú a cometer este error. Yo no dudo que Nadab y Abiú, hermanos, eran buenas personas, incluso que eran grandes personas, como dicen por ahí algunos escritos judíos. Pero saben que
El problema es que ellos creían que eran grandes personas. ¿Sí lo captamos? O sea, ellos eran grandes personas, pero el problema era que ellos creían que eran grandes personas. Y esto no debe de ser así. Porque está escrito en la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Tú puedes ser bueno en algo, tú puedes ser excelente en algo, en lo que sea, pero tú no tienes que decirlo, y tú no tienes que creerte nada, porque ese es un problema. Me recordé el testimonio que escuché una vez de Marcus Witt. Platicaba Marcus Witt hace muchos años, que llegó a una iglesia por acá en México, en algún lugar. Lo habían invitado a Marcus Witt a ir a cantar. Y entonces llegó y estaban ahí, ¿no?, los músicos preparándose. Y estaba un muchacho ahí preparándose, tocando el piano. Entonces decía Marcus Witt es un muy buen músico, muy buen cantante. Entonces él ve a aquel muchacho ahí preparándose, tocando el piano, y decía Marcus Witt que se impresionó, ¿verdad?, del talento de este muchacho. Y se quedó viéndolo y escuchándolo. Entonces ya el chavo termina de ensayar y voltea, ve que Marcos lo está observando, y entonces Marcus Witt le dice: oye, hermano, qué bueno eres, qué bien tocas el piano. Y el muchacho le dijo: sí, ¿verdad? Y Marcos platicaba ese testimonio como algo negativo, como algo que no tienes que hacer. Sí, ¿verdad? ¿Qué tendría que haber dicho? Pues sí, ¿no? O sea, no, gracias, hermano, o no, gloria a Dios, ¿verdad? Pues le echo ganas, algo más humilde, ¿no? Pero ese, sí, ¿verdad? O sea, y no has visto nada, como diciendo: no, pero espérate al rato. El problema de Nadab y Abiú era eso. Ellos realmente se creían importantes, se creían grandes personas, se creían que eran dignos, se sentían merecedores. Y la actitud correcta para poder servir al Eterno es justamente la que tuvo Aarón. Esa es la actitud correcta. Nuestro santo maestro Yeshua nos dejó una enseñanza al respecto en una parábola en donde Yeshua dijo que había dos personas presentando su plegaria delante del Eterno, ¿se acuerdan? Uno era ¿qué? Un publicano, y el otro un fariseo, un religioso. ¿Y cómo oraba el fariseo? ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias porque yo no soy como ¿verdad? Es que, empezando ya por ahí, imagínense. Señor, te alabo y te bendigo. Te agradezco porque yo no soy como este que está aquí. Yo sí oro, y yo sí doy mis diezmos, y yo esto, y yo aquello, y el yo ahí, ¿verdad? Exaltándose, ¿no? Cuando la plegaria es para exaltar al Eterno, pero él exaltándose a sí mismo y todavía echándole tierra al publicano, que ni le está haciendo nada.
¿Y cómo oraba el publicano? No, perdón. Ten misericordia de mí, porque soy pecador. Eso es todo. Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue? Pues la plegaria del publicano fue escuchada y fue atendida, mientras que la del fariseo simplemente, como dicen por ahí, no pasó del techo. Porque el Eterno lo que busca es una actitud correcta. Para servir al Eterno necesitamos tener esa actitud, necesitamos humildad. Necesitamos tener el concepto correcto de nosotros mismos. La Escritura dice que ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. Aprendemos ahí que ciertamente tienes que tener un concepto de ti mismo. Tampoco se trata de que te ningunees, ¿no? Tampoco se trata de que te dejes pisotear. No. Delante del Eterno tú te humillas completamente. Pero delante de los hombres tú tienes que tener un concepto de ti adecuado. A Aarón, en esta porción de la Torá que estudiamos esta semana, nos enseñó eso. Porque Aarón vivió dos momentos que fueron claves, mis hermanos. Uno, cuando mueren sus dos hijos, Nadab y Abiú. Y que la Torá dice, Aarón guardó silencio. Él se quedó en silencio porque esta acción vino directamente del Eterno. Aarón no tenía nada que decir contra el Eterno. Absolutamente nada. Él se quedó totalmente callado. Pero cuando se dio el otro incidente con sus otros dos hijos, y que aquí no era el Eterno, era Moisés, el que estaba reclamando, el que estaba regañando o incluso amenazando, o con una actitud amenazadora, entonces a Aarón ahí sí abrió su boca, ahí sí defendió a sus hijos, ahí sí argumentó, ahí sí se defendió. Y eso nos enseña que aunque Aarón ciertamente era totalmente humilde delante del Eterno, que se humillaba, que se sentía indigno delante del Eterno, pero que por la gracia del Señor él fue ungido como sumo sacerdote y cumplió su ministerio. Pero Aarón nos enseña que cuando es necesario levantar la voz, hablar, defenderse en contra de los hombres, así sea Moisés mismo, hay que hablar, hay que decir las cosas. Y lo hizo, y la Torá dice que a Moisés, ¿qué, hermano? Le pareció bien. Moisés no se enojó. Dice ahí la Torá, y a Moisés le pareció bien lo que a Aarón le dijo. Vaya usted a saber, a lo mejor hasta lo estaba probando, ¿verdad? Y cuando él ve la respuesta de Aarón, Moisés, muy bien, así es como tiene que ser. Seguir instrucciones, entonces, mis hermanos, es fundamental. Saber seguir instrucciones. La palabra del Eterno nos enseña esto. Y toda la Biblia es un libro interminable de instrucciones para todos y cada uno de nosotros. Si sabemos seguir las instrucciones, habremos de vivir y nos habrá de ir bien, porque esa es la promesa de Dios en su palabra. Han leído esa parte que dice, y entonces todo te saldrá bien, ¿verdad? Todo te saldrá bien si obedeces, si guardas, si sigues las instrucciones.
Pero si no la seguimos, entonces también el libro sagrado dice que las cosas van a salir mal. No dice que a lo mejor, dice te van a salir mal, porque no seguiste las instrucciones. A eso se resume todo. Por eso Aarón vivió y tuvo un ministerio exitoso. Por eso sus hijos murieron y tuvieron un ministerio efímero que no duró ni siquiera un día, porque no siguieron instrucciones. ¿Dónde nos ubica eso a nosotros? Bueno, la palabra de Dios dice que a través del Mashiach, Yeshua, todos nosotros recuperamos el estatus de nación santa y real sacerdocio. Porque se acuerda que el pueblo de Israel estaba llamado para ser eso, una nación santa. Y todos iban a ser sacerdotes. Pero a causa del pecado del becerro de oro, fue que las cosas cambiaron. Y ese privilegio se quedó solamente con la tribu de Leví. Pero a través del sacrificio de nuestro bendito Redentor, Yeshua, toda la nación de Israel recupera el estatus de sacerdotes. Entonces, hoy en día, todos somos sacerdotes, todos somos representantes. O como dice el Rab Shaul, aquel que es conocido como Pablo, dice que somos embajadores en el nombre del Mashiach para con todo el mundo. Si somos sacerdotes y tenemos un ministerio que debemos de cumplir, entonces debemos de aprender la lección de Aarón y de sus hijos y de tomar siempre la actitud correcta para que tengamos un ministerio sacerdotal bendecido por el Eterno, que glorifique su nombre. Amén. Pues Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Eterno nos guíe en todo, nos ayude a poder cumplir con su voluntad. Agradecemos al Eterno porque aquella experiencia de Nadab y Abiú, decíamos anoche, fue una experiencia única. Hay varias experiencias en el libro sagrado, en la Biblia, que fueron únicas, y gracias al Eterno por ello, porque si no hubiesen sido experiencias únicas, imagínense la mortandad que habría. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquel hombre que quebrantó el día del Shabbat y que no sabían qué hacer? Moisés consultó con el Eterno y el Eterno le dijo: sáquenlo fuera del campamento y mátenlo a pedradas para que todos aprendan. Pero es el único caso registrado. Uno pensaría, órale, no, pues entonces cada vez que alguien quebrante el Shabbat, sobre él, ¿verdad?, a pedradas. Pero no, bendito el Eterno que las cosas no fueron así, si no, imagínense. Aquí entre nosotros ya nos hubiéramos apedreado quién sabe cuántas veces. Pero fue una experiencia única, donde el Eterno quiso poner una señal muy clara y causar temor a los demás. Pero nada más esa vez fue. Hay otro texto, que la ley de los celos, ¿se acuerdan? La ley de los celos, que está ahí y no hay ni un registro de que haya pasado eso. O sea, que alguna vez a una mujer la hubieran presentado y le dieran a beber el agüita. No hay ningún registro, pero la ley ahí está. O Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, otro caso único. ¿Ustedes creen sinceramente que Ananías y Zafira fueron los únicos que hicieron eso? A través de los tiempos. No creo. Yo creo que muchos más han cometido ese pecado también. Y que le han mentido al Espíritu, ¿no? Pero no han caído muertos. Entonces fue una experiencia única. Y así hay varias experiencias únicas en la Biblia, pero están ahí para que las recordemos
para que aprendamos y para que tengamos temor. Lo que pasó con Adán y Abiú ya no iba a repetirse, ya no iba a ocurrir. Eso quedó ahí como una lección muy fuerte, sí, pero como una experiencia única, porque aquel fue un día muy especial. Era el día de la dedicación del santuario, era el día en que entraba en funciones el santuario y era el día en que la presencia del Eterno descendió para estar en medio de su pueblo. Entonces eran muchas cosas y no manifestar temor ante eso pues merecía un castigo ejemplar. Entonces tomemos eso en cuenta y tomemos en cuenta que el Eterno hace diferencia entre lo sagrado y lo común, ¿verdad? Como aprendimos también en esta parashá, y que el Eterno hace diferencia entre el Shabbat y otros días, y que el Eterno hace diferencia entre los días de santas convocación y el resto de los días del año. Entonces eso nos hace un llamado para que nosotros nos comportemos como es debido en los tiempos especiales, en los tiempos designados, en los días que el Eterno ha separado para su honra y para su gloria. Bueno, así concluimos nuestro servicio. Vamos a prepararnos para presentar nuestra ofrenda. Recuerden ustedes que ya estamos cada vez más cerca de la celebración de Pesaj. Hoy estamos a 5 o a 6. 6 del mes de abril. El lunes 22 de abril es Pesaj. Seder de Pesaj, lunes 22 de abril, al caer la noche, celebramos Pesaj. Seguimos preparándonos para el Pesaj. Hoy más tarde vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para ir separando un día, si así lo tienen a bien, de llevar a cabo la purificación que hacemos cada año. Justamente decíamos, ¿no?, que como preparación a un encuentro con la presencia divina, el pueblo se les pidió que hicieran esa purificación. Y por eso cada vez que llega Pesaj, que es la primera santa convocación del año, el primero de una serie de encuentros que vamos a tener con el Eterno, pues hacemos o llevamos a cabo esta purificación, ¿verdad? ¿Por qué Pesaj, o especialmente Pesaj? Por eso, porque es la primera, ¿sí? Es la primera del año y de esa manera nos purificamos para una serie de encuentros con el Eterno, que son las 7 santas convocaciones. Entonces, más tarde, si el Eterno lo permite, nos ponemos de acuerdo. Recuerden, ¿verdad?, para ver si nos podemos por ahí empezar a buscar un lugar y todo para tener esa purificación para Pesaj. Recuerden también, ya quedan pocos días, nuestra hermana Aleida sigue recaudando las ofrendas especiales para Pesaj. Entonces, para que tomemos eso también en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta sobre lo de Pesaj? Antes de que terminemos, ¿no? Bueno, si no, pues lo vemos más tarde.